Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar. Gomer, la historia que representa a la humanidad, la esposa infiel que recibió el amor más grande. Desde las cámaras invisibles del cielo, donde el tiempo no gobierna y la memoria de Dios no se desgasta, fui enviado a observar una historia que no fue escrita para entretener, sino para desnudar el corazón humano. No comenzó con trompetas ni con relámpagos, sino con un susurro divino que rompió una maldición silenciosa que había dormido por generaciones en la tierra de Israel. En aquellos días, el favor de Dios aún reposaba como una bruma sobre los campos, pero el corazón del pueblo se había endurecido, y un juramento escondido de infidelidad palpitaba bajo cada altar levantado a otros dioses. Gomer no fue presentada como heroína ni como víctima, sino como espejo. Su nombre fue pronunciado en el cielo antes de ser conocido en la tierra, porque su vida sería una parábola viviente, un mensaje encarnado, una herida abierta por donde Dios mostraría su amor. Ella nació en un tiempo donde la idolatría era costumbre y la traición espiritual se vestía de normalidad. Creció escuchando cantos sagrados mientras aprendía a negociar su afecto, y sin saberlo, su historia ya estaba entrelazada con la eternidad. Entonces el Altísimo habló a Oseas, y su voz no fue dulce, fue firme como espada. Le ordenó amar donde nadie amaría, comprometerse donde todos huían, y sellar su destino con una mujer cuya vida sería una tormenta. No fue castigo, fue revelación. Porque, así como Israel corría tras dioses mudos, Gomer correría tras promesas vacías. Y así como Dios no abandonó a su pueblo, Oseas no abandonaría a su esposa. En ese mandato se escondía un juramento antiguo, uno que apuntaba hacia Jesús, el esposo eterno que amaría a una humanidad infiel hasta la cruz. Vi a Gomer el día de su boda, con ojos inquietos y un corazón dividido. No entendía el peso del pacto que estaba sellando, ni el mensaje profético que su vientre cargaría. Cada paso hacia Oseas era también un paso hacia el misterio de la gracia. Porque ella no fue engañada en ignorancia, eligió desviarse, y en esa elección se reveló el drama humano. Amada, pero inconforme. Escogida, pero errante. El amor de Oseas fue limpio, pero no ingenuo. Él sabía que la fidelidad no se impone, se ofrece. Y Gomer, aun recibiendo cuidado, techo y nombre, comenzó a mirar hacia afuera. La Biblia no detalla cada traición, pero el cielo las registró todas. No fueron solo actos, fueron decisiones repetidas, puertas abiertas, abrazos comprados. Cada infidelidad era un eco del pueblo que decía amar a Dios mientras ofrecía incienso a Baal. Sin embargo, lo más escandaloso no fue la caída de Gomer, sino la permanencia del amor. Oseas no la persiguió con violencia, sino con paciencia. No la expuso, la esperó. Y cuando ella se perdió del todo, cuando su valor fue reducido a monedas, Dios volvió a hablar. Le ordenó ir por ella, no como juez, sino como redentor. Aquella escena no fue romance, fue redención pura. Cuando Oseas pagó por Gomer, el cielo tembló. Porque esa compra anunciaba algo mayor. Así como ella fue rescatada de la esclavitud de sus decisiones, así Jesús pagaría el precio por una humanidad vendida al pecado. Gomer volvió a casa sin excusas, sin méritos, sostenida solo por la gracia. Y allí, en el silencio del perdón, comenzó a revelarse el corazón de Dios. Un Dios que no ama porque somos fieles, sino para hacernos fieles. Un Dios que no se cansa de buscar, aun cuando sabe que volveremos a fallar. La historia apenas comenzaba, y el cielo se preparaba para mostrar hasta dónde puede llegar el amor que no se rinde.
Desde el cielo observé algo que rara vez se predica y casi nunca se acepta. Gomer no regresó transformada de inmediato. Volvió marcada, silenciosa, con la mirada de quien ha sido amada cuando ya no se cree digna. Esa es la parte que muchos omiten, porque el perdón no borra las cicatrices, pero las convierte en testimonio. Oseas no le exigió palabras, no pidió explicaciones, no reclamó el pasado. Su amor fue incómodo, porque no castigó como la lógica humana espera. Allí se reveló el misterio que la Biblia no suele explicar con detalle: el perdón de Dios no humilla, restaura. Gomer aprendió que la infidelidad no siempre nace del desprecio, sino del vacío. Ella había buscado identidad en brazos ajenos porque nunca entendió el valor de ser escogida. Esa es la raíz de la humanidad caída. Israel también había olvidado quién lo amaba primero. Cambió gloria por ídolos, pacto por costumbre, presencia por apariencia. Y mientras Gomer se sentaba en la casa de Oseas sin saber cómo volver a empezar, Dios miraba a su pueblo con el mismo dolor contenido. Aquí es donde pocos se atreven a profundizar. La restauración no fue instantánea. Oseas le habló como se habla a quien se ama, pero también puso límites. El amor verdadero no es permisivo, es formador. Dios no solo quería recuperar a Israel, quería sanarlo. Y Gomer no solo fue perdonada, fue enseñada. Cada día en aquella casa era una lección silenciosa, una ruptura con la antigua vida, una confrontación con la gracia. Si esta historia ya está tocando algo dentro de ti, detente un momento. Este es el tipo de contenido que no se escucha en 5 segundos ni se comprende en una sola lectura. Por eso, si este mensaje está hablando a tu corazón, apoya este canal con un like y suscríbete ahora al canal Renacer Espiritual. Aquí exploramos todas las historias de la Biblia, incluso las que incomodan, las que nadie explica, las que revelan los aspectos más profundos del amor de Dios. Quédate hasta el final, porque lo que viene puede cambiar la forma en que ves tu propia historia. Mientras Gomer reaprendía a vivir, el mensaje profético se hacía más claro. Dios no estaba hablando solo de una mujer y un profeta, estaba anunciando un plan eterno. Israel sería disciplinado, llevado al desierto, despojado de sus falsos amores. No para destruirlo, sino para volver a enamorarlo. Como Oseas con Gomer, Dios llevaría a su pueblo al silencio para hablarle al corazón. Hay un detalle que casi nadie menciona. El nombre de los hijos de Gomer fue una sentencia profética. Cada nombre era un recordatorio del estado espiritual de la nación. No eran castigos, eran advertencias. Dios aún hablaba cuando parecía distante. Y aun cuando anunciaba juicio, dejaba abierta la puerta del regreso. Esa es la coherencia divina que pocos predican. Justicia y misericordia caminando juntas. Desde el cielo vi cómo esta historia apuntaba directamente a Jesús. Porque siglos después, el Hijo amado vendría a buscar a una humanidad perdida, no con reproches, sino con entrega. Él también pagaría un precio. Él también tomaría una esposa infiel y la llamaría redimida. La cruz no fue improvisación, fue cumplimiento. Lo que Oseas vivió en carne, Cristo lo consumó en sangre. Gomer, sin saberlo, se convirtió en profecía viviente. Su vida gritaba que no hay caída tan profunda que el amor de Dios no pueda alcanzar. Y mientras ella sanaba, Israel aún resistía. Esa tensión se mantuvo, porque el amor no obliga, invita. Dios no forzó fidelidad, ofreció restauración. La historia no avanza hacia un final cómodo, sino hacia una revelación más intensa.
porque el amor que perdona también transforma, y el corazón humano no siempre acepta ese proceso. Lo que ocurrió después revelará hasta dónde puede llegar la gracia, y cuánto cuesta permanecer cuando el pasado intenta reclamarte de nuevo. Desde las alturas contemplé cómo el pasado intentó reclamar a Gomer una vez más. Porque la fidelidad no se prueba cuando todo es nuevo, sino cuando la memoria regresa con voces antiguas. Hubo noches en que el silencio de la casa de Oseas pesó más que el ruido de los mercados donde antes se había perdido. El amor que restaura también confronta, y Gomer tuvo que decidir cada día si viviría como redimida o como prisionera de su historia. Ese combate interior es el mismo que libra toda alma cuando es alcanzada por la gracia. Oseas no vigiló con sospecha ni recordó errores con ironía. Su firmeza era distinta. Amaba con la autoridad de quien sabe que el amor verdadero no necesita control. Así actúa Dios con su pueblo. No encadena, no obliga, no persigue con amenazas. Llama, espera, permanece. Israel, sin embargo, seguía dividido. Algunos escuchaban, otros endurecían el corazón. La idolatría no siempre es estatua, a veces es costumbre, poder, orgullo espiritual. En ese tiempo, el mensaje profético se volvió más agudo. Dios habló de desierto, de pérdida, de hambre espiritual. No como venganza, sino como cirugía. El desierto no es abandono, es aislamiento para sanar. Gomer entendió esto antes que muchos sacerdotes. Ella sabía lo que era tocar fondo. Por eso, cuando escuchaba a Oseas pronunciar palabras que ardían como fuego y sanaban como bálsamo, su corazón reconocía la verdad. Hay algo que casi nadie se atreve a decir. El perdón no elimina las consecuencias, pero les quita el poder de condenar. Gomer vivió con el peso de nombres que recordaban su pasado, pero esos mismos nombres se convirtieron en señales de esperanza. Dios cambiaría su significado. Lo que fue no amado sería llamado amado. Lo que fue no pueblo volvería a ser pueblo. Así opera el cielo, no borra la historia, la redime. Desde mi visión celestial vi el eco de esta verdad extenderse hasta los días del Mesías. Jesús también hablaría con mujeres marcadas, con corazones fragmentados, con almas rechazadas por la religión. Él tampoco preguntaría primero por el pasado, sino por la sed. Porque quien ama como Dios ama, ve más allá del error. Oseas fue sombra, Cristo sería la plenitud. Mientras tanto, Israel resistía el llamado. Prefería alianzas políticas antes que arrepentimiento, rituales antes que relación. Esa es la tragedia que atraviesa generaciones. Gomer, la señal viviente, entendió antes que la nación lo que significaba volver. Su transformación fue silenciosa, profunda, real. No hubo espectáculo, hubo proceso. Y así la historia avanzó hacia un punto de quiebre. Porque el amor que persiste también exige decisión. Lo que está por revelarse mostrará hasta dónde llega la paciencia divina y qué ocurre cuando la gracia es aceptada o rechazada. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Esta historia también habla de ti, y lo que viene puede confrontarte, sanarte o despertarte. Desde el trono de la eternidad observé cómo el tiempo comenzó a revelar lo que el amor había sembrado en silencio. Gomer ya no caminaba con la culpa como vestidura, sino con la humildad de quien ha sido levantada del polvo. No olvidó de dónde fue sacada, pero tampoco permitió que ese recuerdo la gobernara. Así actúa la gracia cuando es recibida de verdad, no engrandece al pasado,
engrandece la misericordia. Oseas la miraba sin palabras grandilocuentes, porque el amor maduro no necesita proclamarse, se demuestra permaneciendo. Israel, en contraste, seguía dividido entre el llamado y la rebeldía. Dios habló una y otra vez, no con gritos, sino con paciencia. El pueblo confundía prosperidad con aprobación, ritual con obediencia. Esa confusión ha atravesado los siglos. Muchos creen estar cerca de Dios solo porque pronuncian su nombre, pero el corazón sigue lejos. Gomer entendió algo que la nación tardó generaciones en comprender: la fidelidad nace del agradecimiento, no del miedo. En los días siguientes, el mensaje profético se volvió más claro. Dios no solo restauraría a Israel, sino que ampliaría su pacto. Lo que comenzó como una historia doméstica se reveló como un anuncio universal. El amor que perdona a una mujer infiel también alcanzaría a pueblos lejanos, a naciones que nunca conocieron la ley. El corazón de Dios siempre fue más grande que los límites humanos. Oseas continuó hablando, y cada palabra era fuego y consuelo al mismo tiempo. Anunció juicio, sí, pero también un futuro donde el desierto florecería. Esa es la paradoja divina. Dios hiere para sanar, quita para devolver multiplicado. Gomer se convirtió en testigo silencioso de esa verdad. Su sola presencia decía más que 1000 sermones. Desde mi visión eterna vi cómo esta historia se conectaba con la cruz. Porque allí, siglos después, el Hijo Eterno haría lo que Oseas simbolizó. Compraría con su propia vida a una humanidad vendida al pecado. No la rechazaría por su infidelidad, sino que la vestiría de justicia. La sangre reemplazaría la plata. El amor alcanzaría su máxima expresión. La gracia no es barata, siempre cuesta algo. A Oseas le costó reputación, estabilidad, lágrimas. A Cristo le costó la vida. Pero el resultado fue el mismo: una esposa restaurada, un pueblo reconciliado, una humanidad con esperanza. Gomer, sin saberlo, fue parte del anuncio más grande jamás contado. Y mientras el tiempo avanzaba, la historia se acercaba a su cierre terrenal, pero no espiritual. Porque lo que Dios inicia en el amor, nunca termina en silencio. La última página revelará no solo el destino de esta historia, sino la invitación que aún hoy resuena para todo corazón que se cree irrecuperable. Desde la eternidad vi cómo esta historia, que comenzó con vergüenza y ruptura, terminó convertida en un espejo para toda la humanidad. Gomer ya no era solo una mujer restaurada, era un testimonio viviente de que el amor de Dios no se rinde cuando el corazón humano falla. Su nombre, que muchos pronunciaban con juicio, fue envuelto por la misericordia. Y Oseas, fiel hasta el final, permaneció como imagen de un Dios que no abandona, incluso cuando el rechazo parece definitivo. Israel tardó, cayó, fue llevado al exilio, pero nunca dejó de ser buscado. Porque el amor que Dios revela no depende de la respuesta inmediata del ser humano. Él ama primero, ama aun cuando no es correspondido, ama con visión eterna. Lo que Oseas vivió en su hogar fue apenas una chispa del plan que ardería con fuerza en la cruz. Allí, Jesús abriría definitivamente el camino del regreso. No para una nación solamente, sino para toda alma que se creyera perdida. La historia de Gomer nos revela una verdad que pocos aceptan: no somos salvos por fidelidad perfecta, sino por gracia persistente. El amor de Dios no es ingenuo, es poderoso. Sabe a quién ama y aún así decide amar. Esa es la esencia del Evangelio. No se trata de lo que hicimos,
sino de quien nos compró de regreso. Hoy, esta narración no termina en el pasado. Continúa en cada persona que escucha y reconoce su propia historia en Gomer. Si alguna vez te sentiste indigno, lejos, marcado por errores, esta historia te nombra. Dios no te llama por tu caída, te llama por tu destino. El mismo amor que persiguió a Gomer sigue buscando corazones dispuestos a volver. Si esta historia habló a tu vida, te invito a que lo escribas en los comentarios. Comparte tu testimonio, tu proceso, tu regreso. Dale like a este video y suscríbete al canal para seguir explorando juntos las historias más profundas, humanas y transformadoras de la Biblia. Aquí hablamos de todo lo que muchos callan, porque creemos que la verdad libera y el amor restaura. Y recuerda esta palabra final, guárdala en tu espíritu: no hay infidelidad que el amor de Dios no pueda redimir, ni herida que su gracia no pueda sanar. Donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia, y quien vuelve al amor nunca vuelve igual. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.